Esta es la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto: Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner un tropiezo delante de los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos las realidades aquí, que nos regocijemos en lo que Pérgamo estaba haciendo bien y que sea ejemplo para nosotros. Que estudiemos lo que Pérgamo estaba haciendo incorrecto y que huyamos de tal error. Y que, Padre, al final quisiéramos y pidiéramos que seamos vencedores para recibir de tu mano, la mano de tu Hijo, las bendiciones prometidas. Danos oídos para oír lo que el Espíritu dice a todas las iglesias, en todos los tiempos, en todas las épocas, Padre. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. El estudio de la iglesia ha sido de una gran bendición a mi vida. Y ojalá que ustedes puedan decir amén a la suya. He aprendido solo en 2 iglesias, ahora la tercera, cuánto Cristo ama a su novia, la iglesia. La importancia de la iglesia, que creo que falta en nuestras iglesias. Hoy nos miramos muy individuos y no colectivamente, pero estas cartas fueron escritas a iglesias locales que representan la iglesia universal. Y Cristo le dice a la iglesia: yo amo a mi novia, yo amo a la iglesia. Y si nosotros amamos a Cristo, debemos amar la iglesia tal como Él la amó. Amén. Es algo que vamos a ver. Y miramos iglesias imperfectas, porque Cristo ama a esas iglesias, las corrige, les advierte, les promete, las insta a arreglar lo que está mal para que sean puras delante de sus ojos. Al final de todo, hombres, el Señor nos llama a nosotros a amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y sirvió por ella, presentándosela a sí misma sin arruga, sin mancha. Ese es el deber de la iglesia, estar pura hasta el día de su matrimonio, cuando se sea entregada a ¿quién? A Cristo Jesús. Y cada uno de ustedes debe de amar la iglesia y mirarse parte de la iglesia y convivir con la iglesia de tal manera que podemos cumplir con ese mandamiento del Señor. Bueno, hoy estudiamos la iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, debido a que estaba ubicada aproximadamente 15 millas tierra adentro y sin tener un rico puerto como Éfeso o Esmirna, no era una ciudad comercial de gran importancia. Sin embargo, llegó a ser una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo gracias a su famosa y inmensa biblioteca que tenía más de 200 rollos de pergamino. Pergamino, nosotros digamos 200,000 libros. Por ello, Pérgamo era un importante centro de educación, filosofía y sabiduría humana. No solo esto, pero Pérgamo también era un centro de gran idolatría. Estaba completamente entregada al culto al emperador, convirtiendo a la ciudad en la más importante de Asia para el culto imperial. Se construyeron varios templos para honrar a Roma
y varios templos para honrar a los Césares. Y se esperaba que sus ciudadanos quemaran incienso ante la imagen de César y confesaran: César es el Señor, César es Señor, o César es Dios, diríamos nosotros. El cristiano que rehusara hacer esto, no se le permitía comprar ni vender, era perseguido. Se tenía que doblar ante la imagen de César, la imagen de un anticristo. La ciudad también rendía culto a otros dioses paganos. Magníficos templos estaban dedicados a Zeus, a Atenia, a Dionisio y especialmente a Asclepio, el dios serpiente de la sanidad. Cada aspecto entonces de la vida de Pérgamo estaba profundamente marcada por el paganismo o el humanismo, el aprendizaje y la sabiduría del hombre. No es entonces de extrañar entonces que Cristo describe a Pérgamo como el lugar donde está el trono de Satanás. En Esmirna, se recuerda, había una sinagoga de Satanás. Había un grupo de judíos que quería enfrentarse contra el evangelio, retaban a los cristianos, perseguían a los cristianos, ayudaban a los romanos contra los cristianos. En Esmirna había una sinagoga de Satanás. Pero Pérgamo, no, Pérgamo era que donde Satanás tiene su trono. Era un lugar muy, pero muy oscuro. La influencia de Satanás se extendía en todas las áreas. El poder de Satanás era evidente en el gobierno, en la religión y la cultura de la ciudad. Cada una de las 7 ciudades que reciben una epístola de las manos de Cristo en el libro del Apocalipsis estaba marcada por la idolatría, pero nada como Pérgamo. Era el centro más fuerte de la oposición satánica al evangelio. Ahí se odiaba al cristiano y al cristianismo con toda el alma. Y preguntaríamos, ¿por qué? Porque una ciudad que era tan pagana, tan idólatra, le importaría que el cristiano estuviera diciendo, es otra manera de alabar, el que cada uno con la suya, cada uno que le guste vaya donde quiera. ¿Por qué se oponieron tanto al evangelio y permitieron todo el otro paganismo? Porque el cristianismo es diferente que todas las otras religiones en una manera muy fundamental. En las otras religiones le dicen al hombre, si tú pones de tu parte, Dios pondrá de su parte y ahí vas a ser salvo. Como dice mucha gente cuando hablo con ellos que no sabe la Biblia, no dice la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré. Es el versículo bíblico más citado que no existe en ninguna parte de la Escritura. Todo el mundo dice, la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré, en ninguna página. Pero ok, es lo que el mundo piensa. Y eso es lo que es la idolatría. Un poquito de Dios, un poquito de santidad, un poquito de sacrificio. Y pon de tu parte y Dios hará de tu parte. Pero el cristianismo viene y te dice que no hay nada que tú puedas hacer. No eres una buena persona. Has nacido en pecado y rebeldía contra Dios. No te puedas ayudar, no te vas a salvar. Sí hay un infierno y vas a ir a ese infierno si no te arrepientes. Ahora, como cristianos predicamos ese mensaje con amor, con humildad, pero el mensaje todavía siempre es que ofensivo. Porque le estamos diciendo al mundo, te tienes que arrepentir y sin el arrepentimiento no hay esperanza para ti. Sí necesitas estar vestido de santidad, pero no tienes vestido de santidad, no te puedes ayudar. Necesitas revestirte de la santidad, de la justicia de otro. Y mira, aquí viene Cristo. Él se hizo uno de nosotros. Dios hombre, nace, crece, cumple con la ley que tú has quebrantado. Va a la cruz como sustituto. El Señor lo castiga a él por los pecados de aquellos que van a creer. Y él los reviste a ellos de su santidad. Hay un intercambio, hay una salvación. Y solo por Cristo puedes ser salvo. No puedes decir que César es Dios, no puede adorar a Dionisis, no puede a Atenia, no puede ser a Sus, no puedes hacer, no, solo hay un Dios, solo hay un camino. Los cristianos frecuentemente se llaman personas intolerantes y sí, somos intolerantes porque Cristo fue intolerante cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no sea solamente por qué. Por mí. Somos intolerantes en las otras cosas. Decimos, esas cosas no son dioses, esas cosas son falsas, esas cosas son satánicas. El cristiano tiene que darle las
respalda esas cosas. El cristiano no puede participar en esas cosas. Y cuando hay una voz así en medio de las otras voces que dice, si quieres adorar como tú quieras adorar, está bien, esa voz es odiada. Amén. Y el cristiano en Pérgamo era odiado. Sin embargo, a pesar del aparente dominio de Satanás sobre la ciudad, fue precisamente allí donde Cristo plantó a esta iglesia. Es algo maravillante que Cristo no diga, no, Pérgamo ya hay nadie, ahí el evangelio está tan oscuro, ahí es donde Satanás tiene su qué, su trono, ahí no vamos a entrar, Satanás ya ganó ese lugar, vámonos a otro lugar. Ahí es, ahí mismo donde Satanás tiene su trono, Cristo planta qué, una iglesia. Es algo increíble mirarlo así, ¿verdad? No hay lugar más oscuro en toda Asia Menor y ahí está una iglesia que el Señor proclama la verdad. Es algo impresionante lo que miramos ahí. A donde parecía estar el trono de Satanás, el reino de Cristo seguía avanzando. Y leemos algo de esto en Mateo 16, 18, donde dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Pueden ver, amados? Es importante que entendamos el rol, el papel de la iglesia. La iglesia de Cristo no es estática. No cerramos las puertas y mira cómo estamos oprimidos y mira Satanás atacando y qué terrible y cómo vamos a sufrir. La iglesia de Cristo es una iglesia militante. Es una iglesia que avanza, que conquista, que va hacia adelante, incluso ataca al infierno. Mira lo que dice Cristo otra vez. Las puertas del infierno no prevalecerán contra quién, la iglesia. ¿Quién está avanzando? Es la iglesia. ¿Quién está estático? El mundo. Las puertas del infierno. El infierno cierra las puertas. Dice que los cristianos no entren aquí. Este es nuestro lugar. Los cristianos patean las puertas y entran a conquistar y traer la luz de Cristo. Tenemos que mirar la iglesia como una iglesia que militantes, soldados yendo hacia adelante. Amados, la iglesia de Cristo es una iglesia militante que marcha continuamente hacia adelante y conquista nuevo territorio del enemigo. Por eso no existe lugar alguno fuera del alcance del evangelio. No hay oscuridad tan grande que la luz de Cristo no pueda vencer. Aún donde la influencia de Satanás es más fuerte, Cristo está edificando a una iglesia, salvando pecadores y haciendo avanzar su reino. Gloria sea a Dios que había una iglesia en Pérgamo. Este es el amor de Cristo a un mundo que está en pecado. Miremos entonces el versículo 12, donde Cristo manda su saludo a Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ya hemos visto, amado, que a lo largo de estas epístolas Jesús se dirige a los pastores de cada iglesia, les llama los ángeles. Estos pastores son responsables de proclamar el mensaje de Cristo a la congregación local. Reciben esta epístola y tienen que predicar lo que Cristo le manda a ellos. Y hemos visto que el autor de cada epístola, por supuesto, es el Señor Jesucristo, que se identifica de diferentes maneras a diferentes iglesias. Aquí Él se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Si se recuerda, esta imagen proviene de ¿dónde? El Apocalipsis capítulo 1, donde Cristo en toda su gloria se describe en todos estos términos. Y entonces, hablando con una iglesia específica, toma una de esas características o dos y dice, soy yo el que tengo la espada de ¿qué? Aguda de 2 filos. ¿Por qué? Porque cada ciudad necesitaba oír y meditar en esa característica del Señor. Y aquí el Señor se presenta como aquel que tiene la espada de 2 filos. Por lo tanto, desde el principio aprendemos que la palabra de Cristo es el arma, es el arma con la que Él libra la guerra espiritual contra todos los poderes de las tinieblas, perdón. Y como veremos, nuestro pasaje nos enseña que los enemigos de la iglesia provienen tanto de afuera como de adentro. Es lo que vamos a mirar en esta epístola. Fuera de la iglesia, los creyentes de Pérgamo enfrentaban persecución por parte de Roma y el gobierno. Cristianos fieles como Antipas, le hemos leído, fueron condenados a muerte y fueron ejecutados. Dentro de la iglesia, otra amenaza los acechaba. Falsos maestros procuraban corromper al pueblo de Dios mediante el compromiso con el mundo, la inmoralidad y la falsa doctrina.
Así que Pérgamo estaba peleando una batalla que venía de afuera y una batalla que venía por ¿qué? Por dentro. Era una iglesia que estaba sufriendo grandemente. Al presentarse como aquel que empuña la espada aguda de dos filos, Cristo asegura a su iglesia que él estaba dispuesto a combatir a todos los enemigos, como lo leemos en el Apocalipsis 19:15, donde dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Cristo dice, yo usaré mi palabra para herir a los impenitentes. Entonces aquí Cristo está informándole a la iglesia de Pérgamo que ningún perseguidor impenitente desde afuera, ni ningún falso maestro impenitente desde dentro escapará a su juicio o la condena de él. Él un día los va a hacer que pagar con la espada aguda que sale de su boca. Increíble el mensaje. Muchas personas me dicen, amado pastor, ¿por qué es que tantos falsos maestros están predicando y el Señor no hace nada contra ellos? La espada de la boca un día los va a cortar en dos. Amén. Es lo que aprendemos aquí. Así pues, el saludo de Pérgamo nos enseña que no nos debemos temer a nuestros enemigos. No, amados. Ya sea el mundo de afuera o los falsos maestros por dentro, no debemos temer a nuestros enemigos. Más bien, son los enemigos de Cristo quienes deben temerle a Él. Amén. Porque Él tiene la espada de dos filos. Su palabra es irresistible, su juicio es seguro. Él triunfará sobre todos los que se opongan a Él y a su santa iglesia. Esta iglesia aquí, hoy, la iglesia reformada, gracias a Dios, tiene que saber que Cristo tiene una espada porque hay que pelear por nosotros. Amén. Y defendernos. Es algo bueno saber. Gloria a Dios, a su nombre. Miremos el versículo 13, donde miramos la aprobación de Cristo a Pérgamo. Hay un pecado grande cuando leemos el libro de Apocalipsis, y creo que se lo compartí anterior, incluso lo encontré en mi propia vida. Yo recordaba a ciertas iglesias como iglesias malas. Iglesias, la iglesia de Éfeso es una iglesia mala, es una iglesia donde no había ¿qué? Amor. Pero se me olvidó que había aprobación sobre cosas que aprender. Y vamos a ver aquí algo hermoso en la iglesia de Pérgamo. Mire lo que él dice. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún los días de Antipa, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. En el versículo 13, Cristo comienza con las palabras muy familiares a nosotros, muy conocidas. Yo sé. Y hemos aprendido que cada una de las 7 epístolas contiene alguna expresión semejante a esta, recordándonos una y otra vez que nada de lo que ocurre en la vida de la iglesia escapa a la atención de ¿quién? De Jesús. Él lo sabe todo. Cristo conoce perfectamente cada iglesia local. Él conoce nuestra fidelidad y nuestros fracasos, nuestras luchas y nuestras victorias, nuestro trabajo y nuestros sacrificios. Nada de lo que se hace para su gloria pasa por alto y ningún pecado puede permanecer oculto ante su santa mirada. Cuando Él dice, yo sé, a cada iglesia Él está diciendo, yo conozco tu iglesia. Él conoce toda esta iglesia aquí. Él conoce todo, aún las cosas que nosotros no estamos alertas a ella, Él lo conoce todo. No solamente como grupo, pero también Él conoce cada cosa en su vida individual. Cristo te conoce mejor que tú que te conoces a ti mismo. Porque nosotros tenemos la tendencia de mentirnos a nosotros mismos. Pero Cristo ve las cosas tal y como son. Yo miro al espejo y digo, no estoy tan viejo. Cristo dice, sí estás tan viejo. Yo lo sé todo. Amén. Todo lo sabe Cristo, ¿verdad? Yo me puedo mentir a mí mismo, pero a Dios nadie le miente. Él sabe todo de cada uno de ustedes individual y sabe todo de esta iglesia congregacional. Pero observe lo que Cristo entonces sabe acerca de esta iglesia en particular, en Pérgamo. En primer lugar, Él dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era una de las ciudades más oscuras del mundo romano, pues la influencia de Satanás estaba profundamente arraigada en todas las áreas. Parecía que Satanás reinaba en Pérgamo. Los creyentes vivían en una ciudad completamente hostil a Cristo. Pérgamo presionaba constantemente a los cristianos para que se comprometieran en su fe, adoraran al emperador, abrazaran la idolatría y la inmoralidad. Era un lugar sumamente difícil para seguir a Cristo, porque si no,
te sometías a lo que te presionaban a hacer, al punto de llegan al punto de la muerte, a la condena, a echar a los cristianos cárcel, a no permitirles trabajar, por ganarse su vivienda. Era un lugar muy oscuro para una iglesia que quería brillar la luz de Cristo. Sin embargo, observe la aprobación de Cristo. Él dice, yo sé dónde vives. Y déjeme decirle esto, Dios sabe dónde usted vive. Amén. Él sabe todo donde usted vive. Él sabe cómo está la situación espiritualmente en Victorville y en Hesperia de Adelanto y Apple Valley. Él sabe cuál oscuridad hay ahí. Es posible que no sea tan malo como fue en Pérgamo, no parece ser, pero en cada iglesia, en cada lugar que esté, Cristo dice, yo sé dónde tú vives y sé qué difícil es desde esa área proclamar el mensaje. Él sabe de la iglesia en China, cuánto están sufriendo los hermanos ahí. Él sabe de las iglesias en Norte Corea. Él sabe cuál situación ellos están. Un emperador ahí, un dictador que se llama ser Dios y que no permite la alabanza a Cristo. Ellos se congregan sabiendo que pueden morir a cualquier momento. Él dice, yo sé dónde tú vives. Y hermano, buena noticia, Él sabe dónde usted vive. Él sabe su dificultad en su ciudad, pero también sabe la dificultad de sus matrimonios, en sus relaciones. Él sabe cuál difícil ha sido para usted servirle. Y lo único que Él te dice es, sigue sirviéndome. Amén. Lo sé, pero tú tienes que seguir. Algunos de nosotros viven en lugares más oscuros que otros. Cristo lo sabe. Amén. Y Él te ha puesto ahí para que seas luz en un tiempo de oscuridad. Sigue brillando la luz de Cristo. Sin embargo, observe la aprobación de Cristo. Ustedes guardan fielmente mi nombre y no han negado mi fe. Tan horrible que era Pérgamo, la iglesia, la ciudad, la iglesia en Pérgamo, brillaba la luz del evangelio. Es algo increíble considerar. Mira lo que dice, yo sé, usted fielmente han guardado mi nombre. En medio de una intensa presión, estos creyentes permanecieron leales a Jesús, continuaron confesando públicamente su nombre y se negaron a abandonar el evangelio. Aun cuando hacerlo le costara persecución, incluso la muerte, ellos siguieron predicando la verdad, cueste lo que cueste. Gloria sea a Dios por este ejemplo. Que la iglesia aquí hoy aprenda de ellos en esta área. Cristo habló en particular de un creyente, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes. Según la tradición de la iglesia primitiva, no la escritura, las tradiciones de la iglesia primitiva, Antipas fue martirizado a ser quemado vivo dentro de un toro de bronce hueco calentado al rojo vivo en uno de los templos paganos de Pérgamo, porque se negó a negar a Cristo o a confesar que César era el Señor. Imagínense, tomaron a uno de sus líderes, abrieron su ídolo que era hueco, primeramente lo calentaron que estaba rojo y ardiente, lo colocaron adentro y cerraron el toro, mientras ellos alababan a su falso Dios y él gritando el dolor. La iglesia presenció esto, vio esto. ¿Qué tipo de oscuridad también? ¿Qué tipo de poder satánico? Y es posible que cuando miremos algo así nos alarmemos y digamos, vamos a quedarnos callados porque esto se pone en serio, esto me va a costar mucho. Cristo habló en particular de pero aunque las autoridades pretendieron que la ejecución de Antipas intimidara y callara a la iglesia, ocurrió exactamente lo contrario, dice la palabra de Dios aquí. Algo hermoso. Nuestro versículo nos dice que en lugar de retroceder por temor, los creyentes permanecieron firmes en su fe, aún después de presenciar esta horrible muerte de un amado hermano y líder. Demostraron que tenían más a Dios que a los hombres, valorando la fidelidad a Cristo por encima de sus propias vidas. Qué ejemplo más hermoso para usted mirar y ejemplificar en sus vidas hoy. Amén. Qué testimonio más extraordinario. Cristo vio la valentía de ellos, su perseverancia, su lealtad inquebrantable y los elogió por ello, como también lo hace con cualquier iglesia que permanece firme en la verdad sin importar cuáles son las consecuencias. Amén. Cristo dice, buen hecho. Otros hubieran corrido, otros hubieran callado, pero ustedes
abrieron la boca aún más. Lo que Satanás quiso hacer para mal, ustedes lo hicieron para bien. Gloria sea a Dios. Aquí hay una lección, pero sumamente importante para la iglesia reformada, gracias a Dios, y para los individuos cristianos que en ellas están. ¿Y cuál es la lección? Aprendemos que sí es posible vivir fielmente para Cristo, aún en los tiempos más oscuros. No hay excusa para cualquier cristiano, pero que las cosas estaban tan terribles. Mira la iglesia de Pérgamo. Si ellos pudieron sobrevivir ahí, usted puede sobrevivir donde está. Amén. En su situación, usted puede ser fiel. Amado, en su situación, usted puede ser fiel. Por la gracia de Dios y únicamente por la gracia de Dios, los creyentes pueden permanecerse firmes en una cultura que se opone al Evangelio. La iglesia de Pérgamo demuestra que el poder de Cristo es mayor que el poder del mundo. Amén. Y algo para nosotros elogiar y emular. Amados, aun donde la influencia de Satanás es más fuerte, Cristo preserva a su pueblo. La cultura puede oponerse a nosotros, la falsa religión puede rodearnos, los gobiernos pueden resistir la verdad, los cristianos pueden ser perseguidos e incluso martirizados, pero Cristo sigue llamando a su pueblo a resplandecer como luces en medio de las tinieblas, a confesar su nombre sin temor y a aferrarse firmemente a su palabra. Lo que Cristo aquí le dice a usted como iglesia no es, mira, póngase firme y yo los libertaré de todo dolor y sufrimiento. Es no lo que está diciendo. Dice, están sufriendo, están en un lugar oscuro, ahí los puse yo a ustedes para hacer ¿qué? Luces. Si tienen que morir, mueran, pero sigan siendo ¿qué? Firme a mi nombre. Y ustedes lo han hecho. Y los elogio por ello. Gloria sea a Dios por ello. Amén. Qué ejemplo para nuestra iglesia de hoy, que nosotros aprendemos mucho de la iglesia en Pérgamo en esta área. Pero con lo bueno también viene lo malo. Mira los versículos 14 y 15, donde miramos la reprensión de Cristo a Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que se llama Balac, a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Aunque la iglesia de Pérgamo permanecía fiel ante la persecución del mundo, no todo estaba bien. Ahora Cristo pasa de la aprobación a la reprensión. Él dice, tengo unas pocas cosas contra ti. La iglesia había resistido los ataques provenientes del exterior, pero había descuidado un peligro aún mayor que provenía de adentro. Falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia y les permitieron permanecer en la iglesia, llevando al pueblo de Dios al error doctrinal, cuyo siempre nos lleva a vidas pecaminosas. ¿Pueden ver el problema? Cuando venía de los ataques del mundo, firme, hacia adelante. No, seguimos predicando el evangelio. Pero cuando alguien venía a la iglesia, nada más que decían que eran cristianos y enseñaban barbaridades, pues no podemos juzgar a los cristianos. Y los permitieron a entrar. ¿Pueden ver la dificultad en esta área? En la epístola anterior, enviada a Éfesos, aprendemos que hay cosas que Dios aborrece. Falsa doctrina es algo que Cristo aborrece. Él aborrece todo aquello que destruye a su pueblo. Y aquí, primeramente, Jesús condena una de esas falsas enseñanzas. La primera que él condena es la enseñanza de la doctrina de Balaam. Aquí Jesús está utilizando una imagen del Antiguo Testamento. Necesitamos saber quién era Balaam para ver cuál es este insulto, esta reprensión que Cristo trae aquí. Encontramos la historia de Balaam en Números 22 al 25. Balaam era un profeta contratado por Balac, el rey de Moab, para maldecir a Israel. Israel estaba entrando a la tierra y él Balac contrató a Balaam y ven, te voy a dar mucho dinero si tú maldices el pueblo del Señor para que nosotros les ganemos. Esa es la historia de Balaam. Él le permite, cada vez entonces que Balaam intentaba maldecir al pueblo de Dios, Dios no lo dejaba. Dios hacía que en cambio lo bendijera, lo cual enfurecía a Balac.
Se recuerda, él dice, ok, los voy a maldecir. Abría su boca y decía, oh, bendito sea el pueblo del Señor, que el Señor los cuide y los guarde. Y Balac dice, estás loco, te estoy pagando una gran cantidad para que tú los que maldigas y los vas a bendecir. Y 3 veces intentó maldecir al pueblo de Dios y 3 veces lo que salió de su boca era bendición. Y Balac estaba furio, estaba lleno de ira, no le iba a pagar nada. Incapaz de maldecir directamente a Israel y temiendo perder el dinero que Balac le había prometido, Balaam encontró otro camino. Aquí se llama ese camino que poner un tropiezo ante los pueblos del Señor. Él aconsejó a Balac que enviara mujeres moabitas al campamento de Israel para seducir al pueblo de Dios y llevarlo a la inmoralidad sexual primero y a la idolatría. Balaam sabía algo. Si Israel abrazaba voluntariamente el pecado, Israel traería sobre sí mismo la disciplina de Dios. Tristemente, fue exactamente lo que ocurrió. Israel tomó a estas mujeres, cometieron cosas inmorales sexuales, abandonaron a sus esposas y empezaron a adorar a los dioses ajenos y inmediatamente cae la mano severa de Dios sobre Israel. Israel se dañó a sí mismo. Amén. Y esta era la doctrina de Balaam. Balaam fue después destruido por Israel, lo mataron después. Entonces, por esta razón, Balaam permanece para siempre como un ejemplo de aquellos ministros, entre comillas, que corrompen al pueblo de Dios por beneficio personal. Usted solo tiene que prender la televisión. ¿Cuántos de ellos están con la mano? Mándame tal y tal dinero y te prometo tantas bendiciones. ¿Verdad? Están por donde quieras. Están los que se ríen y son tan amables. Yo los tengo, ¿cómo bien me cae cuando primero lo veo? Hasta que lo escucho hablar y miro que la boca de Satanás hablando. Amén. Benny Hinn con sus jets, Creflo Dollar, todos estos hombres que dicen ser hombres de Dios, pero realmente están ahí para el beneficio propio. Miramos esta doctrina por donde quiera. Por esta razón, Balaam permanece este ejemplo para nosotros. Los ministros y maestros que sostienen la doctrina de Balaam están dispuestos a conducir al pueblo de Dios al pecado si con ello obtienen alguna ganancia o provecho. En lugar de llamar a las personas a la santidad, les dicen que lo que desean escuchar porque les resulta más beneficioso. Lo que tú quieras oír, eso es lo que yo voy a predicar. No predican acerca del pecado, del arrepentimiento, de la santidad, del infierno, de ninguna otra doctrina que el hombre considere ofensiva. Y le dicen lo que ellos quieran oír. Esta falsa enseñanza existía en la iglesia de Pérgamo y, amados, está viva hoy en nuestro tiempo y todavía existe en nuestros días. Es posible, amados, nosotros edificar una iglesia grande y obtener un salario para mí como pastor y para el hermano pastor Oscar muy elevado. Si solo lo que hacemos es decirle a las personas lo que ellos quieren oír. Dice, en los últimos días habrán los hombres que tendrán maestros que le hagan cosquillas a sus oídos, que le digan lo que quieran oír. Solo tenemos que decirte qué bueno eres, cuánto Dios te ama. Eres un campeón, Joel Osteen. Eres un campeón. Hay un campeón adentro, solo necesitas un poquito de ayuda para que ese campeón... No eres un campeón, eres un hombre muerto que necesitas vida eterna en Jesucristo el Salvador. ¿Pueden ver la diferencia? Y podemos construir un templo bien grande y tener un buen salario y los carros nuevos y justificar los carros es una bendición de Dios para el hombre de Dios y justificar la nueva casa podemos hacerlo y muchos lo hacen para ganancia, pero son maestros que falsos, son ministros como Balaam, dice la palabra de Dios. No, amados, tales ministros falsos son una abominación delante de nuestro Dios. Pedro habla de ello en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo en el antier, así como habrá también falsos maestros entre ustedes en el hoy, los cuales encubiertamente al principio introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será que blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Miren lo que dice la palabra.
Muchos seguirán su sensualidad, muchos blasfemarán el camino. Ah, ustedes cristianos son todos iguales. No, eso no es cristianismo, pero nos miran y dicen que todos somos de la misma material que ellos son. Mira lo que dice la palabra. ¿Y todo para qué? Para avaricia, dice la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es nuestro deleite? ¿Cuál es la verdad de Dios? Mire, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni se perdición dormirá. Dice dormida. Ellos un día estarán delante del Señor. El que tiene la espada aguda de qué? 2 filos. Y Él los va a cortar en 2. Amén. No vale la pena. Jesús también reprende a la iglesia no solamente por tolerar la enseñanza de Balaam, pero la doctrina de los Nicolaitas, el cual era distinta. Al igual que en Éfeso se recuerda, los Nicolaitas promovían el compromiso moral en nombre de la libertad cristiana, el dualismo que hablamos anterior, si se recuerda. Afirmaba que lo que la persona hacía en su cuerpo no afectaba su alma. Había una distinción entre lo material y lo espiritual, lo cual hacía compatible la inmoralidad sexual con la vida cristiana. Serían semejantes a aquellos maestros falsos de hoy que enseñan que una persona puede practicar la homosexualidad o la fornicación o el adulterio o la furia o cualquier otro pecado y al mismo tiempo ser un verdadero cristiano. Porque lo que hace con su cuerpo supuestamente no afecta su relación espiritual con Dios. Hay pastores así hoy, personas que dicen son pastores. Aquí nosotros aceptamos a todos. Lo que usted haga con su cuerpo, si usted quiere estar en una relación de homosexualidad, el amor es amor. Amén. Y Dios no le importa lo que usted haga, así lo hizo Dios en su cuerpo. Hay distinción entre el cuerpo y el espíritu. Mientras en su alma usted quiera buscar a Cristo, estamos bien. ¿Mentira de quién? De Satanás. Dios aborrece esta enseñanza porque se opone directamente a su santa voluntad y provoca su ira justa sobre aquellos que practican tales cosas. Por esta razón, el problema en Pérgamo entonces se agravó porque los ancianos de esa iglesia en Pérgamo debieron haber ejercido discernimiento bíblico y disciplina eclesiástica. Debieron llamar a estas personas al arrepentimiento y si ellos se negaban a arrepentirse, la iglesia debía reconocerlos como falsos hermanos y excluirlos de la comunión de la iglesia, excomulgándolos. Pero eso no había ocurrido en la iglesia de Pérgamo. Todo se permitía. No podemos juzgar a ningún otro cristiano. Muchos años atrás, predicando en esta iglesia, cuando primero vine, usted sabe la situación espiritual de esta iglesia cuando primero vinimos a esta iglesia, no era buena. Y uno de los hermanos se enojó mucho conmigo. Tú no puedes hablar mal de otro cristiano como Joel Osteen. Y yo le dije, yo nunca hablaría mal de otro cristiano, pero Joel Osteen no es un ¿qué? Cristiano. Es un falso maestro. Tenemos que llamarlo falso ¿qué? Falso. ¿Cómo voy a protegerlos a ustedes si digo que todo el mundo está bien? Enseñando barbaridades en el nombre del Señor. Tengo que proteger el rebaño, el grey del Señor. Los falsos maestros y su influencia corrupta nunca deben ser tolerados en la iglesia de Cristo. Sin embargo, la disciplina eclesiástica bíblica se ha vuelto poco común en muchas iglesias de nuestros días. Muchas congregaciones permiten que las personas continúen viviendo en pecado abierto o propagando doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Y todo ello se justifica en nombre del amor, de la aceptación o de la inclusión. Pero la Escritura nos enseña algo muy diferente. El verdadero amor no ignora el pecado ni compromete la verdad. El amor genuino llama a los pecadores al arrepentimiento y protege al rebaño de Cristo del daño espiritual. Tolerar las falsas enseñanzas y una vida inmoral no es amor, es un pecado grave que conduce a la muerte. Amén. Miramos entonces la advertencia de Cristo en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tenemos que poner mucha atención con quién está hablando a Cristo aquí. Está hablando con 3 grupos. Por tanto, iglesia en Pérgamo, arrepiéntete. Los buenos y los malos, arrepiéntese. Por los buenos tolerar lo que no deben y los malos por promover lo que es malo. Si no te arrepientes como iglesia, vendré a ti, la iglesia en Pérgamo, y pelearé contra ¿quién?
ellos, los falsos maestros. ¿Pueden ver? Hay distinción. Miremos. Jesús comienza esta epístola identificándose como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y hemos estudiado que es la poderosa palabra de Dios que juzga tanto el error como la maldad. Ahora, Él abierta a la iglesia que actúe antes que Él tenga que hacerlo. Es como un padre, arréglate o te arreglo. Siempre soy terrible cuando un padre le dice eso a los hijos. Mira, aplácate o yo te voy a ¿qué? Aplacar, ¿verdad? Te estoy dando una advertencia, arréglalo o yo voy a poner mis manos sobre ti y te lo voy a arreglar. ¿Cuál es lo que tú prefieres? Es lo que Cristo está haciendo aquí. Arrepiéntete o yo vengo. ¿Vio? Hagan lo que tengan que hacer o si no, yo voy a venir y cuando yo venga las cosas se van a poner peor. Es mejor que usted lo arreglen antes que yo tenga que venir arreglando. Amén. Como un padre que le diga a su hijo, cuando yo llegue a casa vas a ver. ¿Verdad? No es bueno escuchar esas palabras. Cristo llama a los fieles creyentes de Pérgamo a arrepentirse de haber permitido tal conducta dentro de la iglesia. Ellos no abrazaban la falsa enseñanza, pero la toleraban en la congregación. Jesús le ordena enfrentar este pecado porque aquello que hoy se tolera, mañana termina propagándose. ¿Usted recuerda? Pablo, cuando dijo en Primera de Corintios, cuando le estaba instruyendo a la iglesia en Corintios, expulsar de la congregación al hombre que vivía abiertamente inmoralidad sin arrepentirse, él le dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Si permites un poco de pecado en la iglesia, pronto no será que poco pecado. Se va a ir a correr por toda la iglesia y va a arruinar la masa del Señor. El pecado que no se enfrenta terminará corrompiendo a toda la iglesia. Amados, este es el gran peligro de permitir a los falsos maestros y falsos hermanos permanecer en la iglesia sin reprenderlos y llamarlos al arrepentimiento y si no se arrepiente expulsarlos. Así que si la iglesia se negaba a actuar, mira, arrepiéntese o si dice no nos vamos a arrepentir, Cristo iba a actuar. Cristo declara, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Estos son los tres grupos. Si los ancianos no ejercen la disciplina bíblica y si la congregación tolera la falsa enseñanza, Cristo mismo intervendrá. Por medio de su palabra pondrá al descubierto la negligencia de los ancianos, de los pastores, y revelará la culpabilidad de la iglesia por permitir que el error se propague y juzgará a quienes persisten en la falsa doctrina y en el pecado sin arrepentimiento, trayéndoles ellos la muerte. ¿Pueden ver los tres grupos? Pastores, ¿por qué no están haciendo sus trabajos? Si no lo hacen, yo voy a venir a ustedes. Me hace temblar. Pero mire que usted no es exento de culpabilidad tampoco. Es que mi pastor permitió todo, sí. Pero tú con tus ojos viste y no hiciste nada. No llamaste al pastoreado, a la iglesia, al arrepentimiento. Permitiste todo. Ahí a ti culpabilidad también. Porque, amados, tenemos que quitarnos de la mente que la iglesia es algo pasivo, donde yo asisto y ellos hacen todo. Me alimentan, me aman y me mandan a la casa. No, usted tiene que participar en la iglesia. Usted tiene que amar la iglesia. Usted tiene que demandar que la iglesia sea pura. Usted tiene que proteger a la iglesia del Señor. Es su trabajo tal como el mío. Más para mí, más para el pastor Oscar, entendemos. Amén. Eso es lo que es un pastor, un protector de la iglesia y un alimentador de las ovejas del Señor. Lo entendemos. Es un peso grave, es un peso duro, es algo que luchamos y oramos todo el tiempo. ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo amarlos? ¿Cómo impulsarlos a amar más a Dios? Pero usted, si mira a la iglesia como algo pasivo, está mal. Es algo activo, usted tiene que venir aquí con el propósito de ser alguien que va a moverse y ser parte de ello y demandar la santidad del Señor, igualdad de las ovejas, como usted también puede hacerlo. Amén. Eso es lo que dice. Si se arrepienten ustedes, si no, vengo a ustedes, los cristianos, los que están bien, y voy a traer una espada también, no para matar, pero para disciplinar. Para los falsos maestros dice, y pelearé contra quién? Ellos. Hay una distinción entre ellos
Y ustedes, glorias a Dios. Amén. Glorias a Dios. Él no dice, vengo a pelear contra ustedes para matarlos ustedes. ¿Traer disciplina? Sí. ¿Y duele la disciplina? Claro. Pero para ellos Él trae la espada para destruirlos. Miramos la diferencia aquí, amados. El Señor Jesucristo está profundamente comprometido con la pureza de su iglesia y no permitirá que la corrupción permanezca sin ser confrontada. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de ¿quién? De Él. Sin mancha y sin qué. Arruga la quiere Él. Vestida en toda la que gloria de la santidad. ¿Pueden verlo? Y porque Él ama a su iglesia, Él exige que ella sea pura en el día que se le entregue la iglesia a Él como esposo y mujer. Amén. Él la quiere pura, santa, virgen, podemos usar esa palabra. Amén. Él no quiere una iglesia corrompida, llena de pecados y terribles. Y es por eso que aquí encontramos iglesias que son iglesias, pero había graves problemas. Y Él dice, voy a corregirlos, porque yo amo mi iglesia. Hay amenaza, arréglate o te arreglaré, pelearé contra ellos, los mataré. Le está dando advertencia, mira qué bueno es, está dando advertencia a los falsos maestros. Le está dando, mira, arréglate, arrepiéntete antes que venga contra ti y te mate con mi espada. Es una advertencia. Pero también Él ama a su iglesia, exige que su iglesia sea pura. Amados, tenemos que exigir que la iglesia, gracia de Dios, la iglesia reformada, gracia de Dios, sea una iglesia que pura para el Señor. ¿Por qué? Porque Él lo merece. Amén. Porque Él lo merece. Amados, esta es una advertencia muy seria. Mire lo que aquí encontramos. Queremos que Cristo pelee por su iglesia, no contra ella. Amén. Él aquí está diciendo, voy a venir con la espada. ¿Y con quién está hablando? Con la iglesia y con los falsos maestros, ¿verdad? No, queremos que Él pelee con su espada contra los enemigos que atacan a la iglesia. No queremos que Él diga, tengo que venir a la iglesia con una espada. Es algo serio, por lo tanto debemos sostener la verdad con amor aquí, practicar la disciplina eclesiástica bíblica cuando sea necesario y guardar la pureza de la esposa de Cristo para su gloria. El trabajo principal de los ancianos, pero ayudado porque el rebaño del Señor. Miremos el versículo 17 para terminar, la exhortación y la promesa de Cristo. Aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La epístola concluye como las demás. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hemos estudiado esto varias veces. Observen nuevamente las palabras, las iglesias, plural. Esta epístola no fue escrita solo para la iglesia en Pérgamo. Es el mensaje de las otras 6 iglesias y a la iglesia en general por todos los tiempos. Es el mensaje de Cristo para toda iglesia en toda época que enfrenta las mismas tentaciones de comprometerse con el mundo que ataca o que es atacada desde dentro por falsos maestros infiltrados en ella. Si nuestra iglesia se está atacando por el mundo, vengamos aquí. ¿Cómo es que actuaron en Pérgamo? Así tenemos que actuar nosotros. Amén. Si hay falsos maestros que vienen, ¿qué es lo que hizo Pérgamo para no hacerlo nosotros? Hacerlo completo opuesto para agradar a Dios. Pueden verlo, amados. Aquí tenemos un ejemplo. Cristo también hace promesas gloriosas. No solamente escucha, pero hay promesas para ustedes. Miren lo que dice al vencedor. Ya sabemos que el vencedor es el creyente que permanece fiel a Cristo. En el contexto de este pasaje, es aquel que se niega a negar a Cristo en medio de la persecución del mundo de afuera y que rehúsa aceptar la falsa señal de adentro y rechaza también a una vida inmoral. Este creyente permanece firme en la verdad sin importar el costo. Amén. Dicho esto, hay promesas que se le hacen, promesas tan gloriosas, hermanos, que en el primer servicio tuve que contenerme de mis emociones. La primera promesa es esta: le daré del maná escondido. Es imposible oír la palabra maná sin pensar en que Moisés. Amén. En el Antiguo, esa es una referencia al Antiguo Testamento. Usted recuerda la historia, Israel marchando por el desierto, se empiezan a quejar otra vez. Ay, ¿por qué nos traíste aquí para matarnos de hambre?
Por lo menos en Egipto teníamos pan y comida y melones y no sé más, porque si eran esclavos, sus mujeres se eran abusadas, los hombres se han trabajado la muerte, pero en Egipto todo estaba bueno. Qué memorias tan cortas tenemos, amén, del pecado y de la esclavitud que sufríamos en el mundo. ¿Y por qué el Señor nos trajo a morir? El Señor le hace una promesa increíble. Voy a llover pan. Piensen en eso. Voy a llover que pan. Por 40 años llovió pan. El maná dice que era un pan que tenía, y sé que todo el mundo está preocupado con las proteínas y su nutrición. Era la comida más balanceada de todo el mundo, todo lo que usted necesitaba. Era la perfecta comida del Señor. Caía en la neblina, se materializaba en pan, el pueblo iba a escoger y cogía lo que se iba a comer. Y si cogía más de lo que necesitaba, se podría, porque el Señor quería que ellos estuvieran dependiendo de Él, del pan nuestro de cada día. Amén. Al día antes del sábado se le daba doble porción, ahí sí podían comer para que no tuvieran que trabajar el domingo, y el que salía el sábado, perdón, para buscar no encontraba nada. El Señor le prohibió por más de 40 años un pan, y dice la palabra de Dios que era un pan dulce, y cómo me gusta a mí el pan dulce. Amén. No sé si a usted también le gusta tanto, pero sí. Coriander y miel, dice la palabra de Dios. Qué cosa más buena. Todo lo que se necesitaba, dice la palabra del Señor. El Señor le dio a Israel todo lo que ellos necesitaban para marchar hacia adelante cada día. Y aquí Cristo dice, si el que vence, yo le daré del maná escondido. El maná que el mundo no conoce. Mejor que el maná en el desierto. Qué grande promesa. Así como Dios alimentó a Israel con maná en el desierto, Cristo promete alimentar a fortalecer a su pueblo mientras peregrina por este mundo caído rumbo a su hogar celestial. Yo te daré todo lo que tú necesites para llegar a casa. Y cuando llegues a casa te voy a alimentar con el maná escondido para toda la eternidad. Pero, en última instancia, este maná escondido señala también a Cristo mismo, que es el verdadero pan de vida. Cuando ellos vinieron y preguntaron, danos el maná que Moisés le dio al pueblo y vamos a creer, dice, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el maná de Dios. Ese era un símbolo de quién, Cristo Jesús. Y cuando él aquí promete al cristiano, dice, cristiano, si tú vences, si tú rehusas darle doblar la rodilla a las cosas del mundo, si tú peleas para la pluralidad de la iglesia, si tú te mantienes fiel, te daré el maná escondido, te voy a sostener. Pero Cristo aquí está prometiendo algo aún más. Aquellos que permanecen fieles nunca carecerán de la gracia y la fortaleza espiritual que necesitan, porque Cristo mismo los sostiene. Lo que él está diciendo es, yo soy tu maná. Yo soy tu pan de cada día. Cristo está prometiendo darse a sí mismo como recompensa para usted y para mí. Te daré del maná escondido. Yo te voy a dar de quién? De mí. Por toda la eternidad te voy a dar de quién? De mí. Sé que es, yo sé dónde vives. Donde Satanás, ¿qué? Tiene su trono. Yo sé que es difícil la situación que estás. Yo sé que estoy pidiendo mucho de ti, pero te voy a recompensar grandemente. Al final de todo te voy a dar de comer de mí. Nosotros oramos, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Amén. Y estamos hablando de lo necesario en este mundo, pero más espiritual. Dadnos de quién? Cristo. Que pueda comer yo de Cristo hoy, porque es suficiente. Es lo que necesito para ser fiel en este mundo, en este peregrinaje que tengo, y cuando llegue al cielo, Él promete darte a Cristo en totalidad. Amén. Amén. Qué promesa. Más promesa linda. Trae lágrimas a los ojos. Amén. La segunda promesa es igualmente hermosa. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. En el mundo antiguo, una piedra blanca era un símbolo de absolución ante un tribunal de justicia. Si alguien lo acusaba de un crimen o de un mal, había un tribunal, y si lo encontraban usted inocente, le daban una piedra blanca para simbolizar que usted no había hecho nada. Mira lo que Cristo le dice a su pueblo, te voy a dar una piedra ¿qué?
blanca, porque eres ¿qué? Inocente. Inocente de que todos los cargos. De los cargos falsos que hace el mundo, eres usted ¿qué? Inocente, pero también es inocente de los cargos actuales, de los crímenes, de los pecados que usted ha cometido, porque Cristo pagó por cada uno de ellos. Es algo increíble lo que se ofrece aquí. Aquí se presenta la declaración de que Cristo, de la declaración de Cristo de que todos los que confían en Él han sido perdonados, declarados justos y recibimos en su presencia, recibimos esta justificación, estamos absolutos de todo crimen. Hemos sido declarados inocentes, aunque el mundo acuse falsamente y condena al pueblo de Dios como Antipas que lo mataron, Cristo lo vindicará públicamente. Él es mío y Él fue justo. Mira, en tu situación difícil que estás, Cristo te ofrece la piedra blanca. Amén. Él te dice que tú eres ¿qué? Inocente. Dice que Satanás es el padre de la mentira, dice Cristo. Él fue el que originó la mentira. Todos los que mienten son de él, dice Cristo. ¿Saben cuándo es que Satanás dice la verdad? Cuando acusa al santo. No tiene que mentir porque hemos hecho lo que él dice que hemos hecho. Amén. Como tú te puedes decir cristiano, mira lo que acabas de hacer. Es por eso que duele tanto, porque decimos, sí, mira cómo perdiste la paciencia en esta situación. Tú que dices ser cristiana, estás sufriendo un poquito y mira cómo te enojaste, mira. Amén. Es la única vez que él dice la verdad, cuando acusa a los santos, porque no tiene que mentir. Es más, tenemos un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento, donde Josué, el sumo sacerdote, está delante de Dios y dice que Satanás lo está acusando. Y Josué, este sumo sacerdote que amaba al Señor, pero que también era un hombre de pecado, como usted y yo, estaba vestido de trapos inmundos, terrible delante de Dios. Y viene Cristo y le dice a Satanás, déjalo quieto, porque mío es. Yo lo he rescatado del fuego. Y manda a sus ángeles que lo revistan, que le quiten los trapos de inmundicia, lo vistan de trapos, de hilo fino, blanco, más blanco que cualquier quiero, y le den un turbán blanco. Lo que Cristo está diciendo es que el mejor de nosotros que somos los santos del Señor, el mejor santo que exista en este mundo todavía es un ¿qué? Pecador que merece ¿qué? El infierno. No es que nos hace a nosotros justos, no es que amamos al Señor, pero que Él primeramente nos que amó a nosotros. Eso sí, cristiano. Hay personas que te van a decir barbaridades, te van a acusar falsamente. El Señor te declara que inocente, te da la piedra que blanca. Pero hay a veces que van a decir de ti lo que es verdad. No te actuaste de una manera cristiana y tú lo sabes. ¿Sabes qué? Hice lo malo. Y ahora esta persona está ahí con su dedo y dice, ah, está la voz de Satanás acusándome y tiene toda la razón. Pero todavía Cristo te ofrece y te da ¿qué? La piedra blanca. ¿Por qué? Porque cuando te acusan falsamente, lo falso nunca tendrá mérito en la corte del Señor. Y cuando te acusan correctamente, Cristo pagó por tus pecados. Amén. Como sea, eres ¿qué? Inocente. La piedra blanca se te entregará y se te dará. Gloria a Dios por esta verdad. A lo largo de las Escrituras sabemos que somos llamados los santos del Señor. Leemos también aún de esta piedra, grabado en la piedrecita, un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. A lo largo de la Escritura, Dios dio con frecuencia nuevos nombres para marcar una nueva identidad de Él. Abraham, singular, se convirtió en ¿qué? Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? El padre de muchos. Sarai se convirtió en ¿qué? Sara. Jacob, mentiroso. Perdón, eso es lo que dice el nombre. No estoy llamando a nuestro hermano mentiroso. Jacob, que significa mentiroso, el suplantador, llegó a ser ¿qué? Israel, príncipe. Amén. Amén. Simón llegó a ser ¿qué? Pedro, la piedra. Y tenemos muchos más ejemplos que no tenemos tiempo que hablar. Saulo se convirtió en ¿qué? Pablo. Amén. Leví se convirtió en ¿qué? Mateo. Tenemos el nombre, el cambio de nombre.
para identificarlo como mío y darte la nueva identidad en Cristo. Amén. Lo tenemos por toda la Biblia, amados. Es algo increíble. De la misma manera, cuando lleguemos en el cielo, Cristo te da esa piedra blanca, un nuevo nombre escrito a ellos, a los redimidos, un nombre nuevo que refleja su identidad perfecta en Él. Gloriosas palabras de Dios. Un nombre que solo usted y Cristo compartirán. Dice que nadie más sabe más que Él y que usted. Que te va a identificar por la persona, por el amor que tuviste por Cristo. Gloria a Dios por ese nuevo nombre. Yo no sé el mío y no sé el suyo. Cuando lleguemos al cielo sabré el mío. Y sabe que no se lo voy a decir a ustedes. Se quedará entre mí quien Cristo para toda la eternidad. Esto refleja el amor, la intimidad, la cercanía que tenemos con Él por toda la eternidad. Somos inocentes, comiendo del maná escondido, con un nuevo nombre para siempre, una intimidad con Él que nunca jamás vamos a tener con cualquier otra persona. Recuérdese la parábola de Cristo, cuando Él dice, entren ustedes que me vieron de tal manera y tal manera, y a los que no, ustedes me vieron en hambre y no me ayudaron, los echas al lado, me vieron con frío, no me abrigaron, me vieron desnudo, no me dieron una ropa, me estaba enfermo, no me visitaron, ¿se recuerdan? Y Él dice, pero señores, es la primera vez que te hemos visto, nunca te hemos visto hasta este momento. ¿Verdad? Él recompensa a los santos por caminar, ¿por qué? Por fe. Lo que lo hiciste a ellos, lo hiciste a qué? A mí. Aquí, mientras estemos aquí, caminamos por fe y no por qué? Vista, emociones, como vemos las cosas. Pero llegará el día, amados, donde lo vamos a mirar a Él. Y dice Juan, en toda su gloria, no entiendo toda la implicación de la gloria, y seremos tal y como es Él. Lo veremos como es Él y seremos como Él. Una promesa tan maravillosa que no entiendo las implicaciones completas de la gloria de lo que aquí se promete. Amén. Y en ese momento esa piedra será dada, ese nuevo nombre será para ir, para mí, con Él para siempre, y caminaremos con Él para siempre en intimidad. Y no vamos a necesitar fe, porque en ese momento vamos a caminar, ¿por qué? Por vista. Amén. Señor, nunca te habíamos visto hasta este momento, pero de ese momento hacia adelante lo vamos a ver tal y como es Él. Gloria sea a Dios. Amados, qué grandes promesas tiene usted en Cristo. ¿Y por qué son las promesas tan grandes? Porque su sufrimiento aquí, viviendo en Pérgamo, donde Satanás tiene su trono, si lo amplificamos al mundo, es difícil. Pero las promesas son grandiosas. Amén. Así que, ¿qué? Continúe usted hacia adelante. No se comprometa con este mundo. No doble la rodilla. Si el mundo lo hace sufrir, siga sufriendo. Si está en una situación donde está sufriendo activamente, ore, clame al Señor, llore delante de Él, pero manténgase firme, manténgase en la verdad del Señor. No comprometa su testimonio. Hable de Cristo. No quiero oír más de Cristo. Más de Cristo vas a oír. Amén. No queremos a Cristo. Necesitas más de Jesucristo. Pero también guárdese de los falsos maestros. Asegúrese de ser puro en su vida y pura en su iglesia. Demande que esta iglesia sea una iglesia de puridad. Amén. Y participe en ella. Y las promesas son grandes. Un maná escondido. Una piedra blanca. Donde su nombre de intimidad está con Dios para siempre. Qué grande es nuestro Dios. Amén. Siempre nos recompensa más en nuestros sufrimientos. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta verdad que hemos aprendido de la iglesia de Pérgamo. Perdónanos, Padre, por considerar esta iglesia como, entre comillas, una iglesia mala, pecadora. Es una iglesia donde la gloria de Dios se ve, Padre, en su insistencia de permanecer fieles al nombre de Cristo, incluso ante la más grave persecución en el lugar más oscuro que podía haber. Te damos gracias por ello, que el ejemplo de ellos sea nuestro estándar, que nosotros planifiquemos que la iglesia reformada, gracia de Dios, sea fiel a Cristo, incluso en los lugares y las dificultades más oscuras. Padre, nunca comprometiendo el nombre. Pero sí, Padre, en la área de la pureza, la iglesia en Pérgamo falló.
Damos gracias por darle el tiempo a arrepentirse, advertírsele que tienen que arreglarlo. Qué amoroso eres con tus iglesias, porque las amas. Y pedimos, Padre, que aprendemos de ellos, Padre, a no comprometer en estas áreas falsos maestros, falsos hermanos, Padre, llamarlo a arrepentirse. Y si no se arrepiente, excomulgarlo, sacarlo de la iglesia, proteger la santidad y la doctrina de la iglesia y las vidas de los hermanos. Bendice al pastor Oscar, Padre, en esta área grandemente. Ayúdale, Padre, a liderar esta iglesia. Bendíceme a mí, Padre, en esta área grandemente. Ayúdame a liderar en esta área. Pero también, Padre, pon en el corazón de tu pueblo mirarse a ellos como miembros activos, no pasivos de esta iglesia. Hombres y mujeres que tienen que participar, que tienen que amar, que tienen que ayudar y cuidar del rebaño del Señor. Pedimos todas estas cosas. Te damos gracias por las bendiciones del maná escondido, la piedra blanca con nuestro nuevo nombre. Ansiosos un día para ver estas promesas en realidad. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.